¿Alguna vez escuchaste hablar de un hombre cuya maldad fue tan profunda que el propio Dios decidió quitarle la vida de forma inmediata, sin advertencia, sin juicio, sin misericordia? No hubo profeta que lo llamara al arrepentimiento, ni oportunidad para redención. Solo una sentencia divina silenciosa y definitiva. En toda la Biblia, su historia se resume en una única frase. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa las notificaciones y quédate hasta el final, porque este relato no solo te enseñará acerca del juicio divino, sino también sobre esperanza, redención y la fidelidad de Dios, incluso cuando los seres humanos fallan. Pero detrás de esa breve mención, se oculta un relato denso, trágico y poderoso que marcaría el destino de toda una nación y daría forma al linaje del Salvador del mundo. Judá se alejó de sus hermanos y se estableció en la región de Adulam, donde trabó amistad con un hombre cananeo llamado Hirá. Allí, Judá se casó con una mujer extranjera, hija de un hombre llamado Súa. Por un lado, estaba la fe de sus antepasados, la adoración al Dios único, el Dios que se reveló a Abraham. Por el otro, la influencia de la idolatría cananea, con sus dioses de piedra, sus sacrificios rituales y su desprecio por la santidad. No era solo una alianza entre dos personas, sino un eslabón más en la cadena que debía conducir al nacimiento del Redentor. Pero algo oscuro sucedió. El capítulo 38 del libro de Génesis, versículo 7, dice textualmente: primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. La Biblia no nos dice cómo fue la infancia de ni cómo fue instruido. Solo sabemos que, al llegar a la edad adulta, su padre eligió para él una esposa llamada Tamar. Su nombre significa palmera, un símbolo de firmeza, dignidad y fecundidad. El texto no nos revela su origen étnico, pero todo indica que Tamar comprendía el propósito divino mejor que los propios hijos de Judá. Esta elección, aunque aparentemente trivial, iba en contra de todo lo que su familia había defendido. Abraham había insistido en que su hijo Isaac no se uniera con mujeres cananeas, e Isaac y Rebeca sufrieron al ver que Esaú tomó esposas de entre los pueblos paganos. Ahora Judá, portador de la promesa, mezcla su sangre con un linaje ajeno al pacto de Dios. En tiempos de los patriarcas, entre el siglo XIX y el siglo X a.C., vivía un hombre llamado Judá, hijo de Jacob, también conocido como Israel. Solo se afirma que fue perverso a los ojos de Dios y que Dios lo mató. Este es un hecho sin precedentes. Nunca antes en la Escritura se había dicho que Dios quitara la vida a alguien de forma tan directa y silenciosa. No hubo advertencia, ni mediación profética, ni juicio público, solo el juicio divino, inmediato y definitivo. Judá era descendiente de Abraham y parte de la línea escogida por Dios para formar un pueblo santo. De su sangre nacerían reyes, profetas, y finalmente, el Mesías. Judá tuvo varios hijos, pero el primero de ellos fue su primogénito, el que debía heredar la mayor parte de sus bienes, pero más que eso, el que debía portar la promesa divina que Dios había hecho a sus antepasados. Hoy, en el canal Historias Sagradas, te invitamos a sumergirte en esta historia que ha sido olvidada por muchos, pero que contiene una de las lecciones más solemnes sobre el carácter de Dios. La historia comienza muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, antes de que naciera, su padre tomó una decisión que alteraría el curso de la historia. Nació de esa unión, un niño criado entre dos culturas, dos visiones del mundo, dos religiones. El matrimonio de y Tamar tenía un significado más profundo que el de cualquier unión común. No hay explicaciones, no se detalla su pecado, no se ofrece contexto. Ante el silencio del texto, muchos comentaristas a lo largo de los siglos han intentado llenar el vacío. Algunos sugieren que evitaba que Tamar quedara embarazada, derramando su semilla cada vez que se unía a ella, para impedir que naciera un heredero que no beneficiaría su orgullo ni su fortuna. Otros creen que introdujo prácticas idolátricas en su hogar, deshonrando el legado de Abraham. Incluso hay quienes piensan que era abusivo y cruel con su esposa, pero lo cierto es que la Biblia no revela el detalle, y ese silencio tal vez es deliberado. El mensaje es claro: Dios vio lo que nadie más vio,
y consideró que la maldad de aquel hombre era tal que su permanencia en la tierra no podía continuar. Fue genealógico y espiritual. El plan divino de redención, que avanzaba generación tras generación, parecía amenazado, y Dios lo cortó de raíz. El privilegio de ser primogénito no lo salvó. Su posición dentro del linaje mesiánico no le garantizó protección. A menudo, uno que desafía nuestras ideas humanas de lógica, justicia y reputación. Este hijo no sería considerado suyo, sino del difunto, para que su nombre no desapareciera de entre el pueblo de Israel. Por eso recurrió a su segundo hijo, Onán, y le dijo que tomara a Tamar por esposa, como lo había sido de su hermano y que le diera descendencia en su nombre. Y eso es lo que está a punto de suceder. Se casó con Tamar, pero cada vez que se unía a ella, derramaba su semilla en tierra, evitando que quedara embarazada. Y Onán, movido por la codicia, no estaba dispuesto a permitir que otro ocupara el lugar que ahora le correspondía. Tenía todo para ser parte de la historia más gloriosa jamás contada, pero eligió caminar por la senda del egoísmo, de la impiedad, de la rebelión, porque lo que estaba en juego no era solo la honra de un hermano fallecido, sino la preservación del linaje que algún día llevaría al nacimiento del Salvador. El relato bíblico dice, sin adornos ni justificaciones, que lo que hacía Onán fue desagradable ante los ojos de Jehová, y por eso también le quitó la vida. El vacío que dejó no fue solamente emocional o familiar. Temeroso de perder también a este último, decidió no cumplir con su deber. La muerte visitó su casa no por azar, sino como juicio, porque murió sin dejar descendencia, y sin un hijo que continuara el linaje, el propósito divino corría el riesgo de interrumpirse. En su corazón, Judá no tenía intención de entregarle a su último hijo, pero cuando los hombres fallan, Dios ya tiene preparado otro camino. La muerte repentina de dejó no solo una familia en duelo, sino una crisis dentro del propósito divino. Judá había depositado en su hijo mayor las esperanzas de perpetuar la línea prometida por Dios a Abraham, y ahora ese futuro estaba en suspenso. En aquellos tiempos, cuando un hombre moría sin dejar descendencia, la tradición, más tarde formalizada por Moisés en la ley, establecía que un hermano del fallecido debía casarse con la viuda y engendrar un hijo en su nombre. Judá, aunque no tenía la ley escrita como siglos después tendría Moisés, conocía la costumbre. Había visto morir a 2 hijos que se unieron a esa mujer, y aunque el texto no lo dice con claridad, todo indica que Judá comenzaba a sospechar que el problema no era de sus hijos, sino de Tamar. Onán aceptó el mandato de palabra, pero no de corazón. Sabía que si nacía un hijo, ese niño no sería considerado suyo, sino heredero de su hermano muerto. Aquello que hizo fue más que una traición familiar, fue un acto de rebeldía directa contra el plan de Dios. Onán prefería el placer sin la responsabilidad. Quería tomar a Tamar como esposa, pero no quería asumir las consecuencias espirituales ni legales de esa unión. Y una vez más, Dios intervino. Así, en poco tiempo, Judá perdió a 2 de sus hijos, ambos por su negativa a cooperar con el propósito divino. El impacto para Judá fue devastador. Ahora solo le quedaba un hijo, el más joven, llamado Selá. Le dijo a Tamar que regresara a casa de su padre y que permaneciera viuda hasta que Selá fuera mayor. Pero era una excusa, no por falta de conocimiento, sino por miedo. Tamar, por su parte, obedeció, se retiró a casa de su padre y esperó. Esperó días, semanas, meses, tal vez años. Selá creció y alcanzó la edad en que debería haberla tomado como esposa. Lo que parecía un callejón sin salida se convertiría en la puerta por donde su plan volvería a avanzar. Pero el llamado nunca llegó. Tamar seguía viuda, olvidada, sin hijos, sin honor, sin futuro. Había cumplido con su parte, había permanecido fiel a una familia que la había deshonrado, y ahora se encontraba relegada al olvido. Pero Dios no había terminado con ella. Ese era un evento festivo, donde los hombres bebían, celebraban y con frecuencia bajaban la guardia, porque cuando los hombres callan, Dios actúa, y a veces, lo hace a través de quienes menos esperamos.
vestida de forma que simulaba ser una prostituta sagrada, figura común en los cultos cananeos, esperó. Tamar, al ver que se la había alcanzado la madurez y aún no se le permitía casarse con él, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Ella entendía que si no intervenía, la línea de Judá se perdería, y con ella, el legado de la promesa. Ella, entonces, exigió una garantía, pidió que le dejara su sello, su cordón y su bastón personal. Estos objetos no eran simples adornos. No fue una decisión común, no fue una decisión cómoda, fue un acto audaz, arriesgado y profundamente controversial. Cuando Judá envió el cabrito prometido, no encontró a la mujer, hasta que 3 meses más tarde, llegó una noticia escandalosa: Tamar, aún oficialmente viuda, estaba embarazada. Se enteró de que Judá, ya viudo, se dirigía a la región de Timná para participar de la esquila de sus ovejas. Tamar se quitó sus ropas de viudez, se cubrió con un velo y se sentó junto al camino, en un lugar visible por donde Judá debía pasar. Judá pasó por el lugar, la vio y no la reconoció. Pensando que era una prostituta del templo, se acercó a ella y le propuso acostarse juntos. Tamar aceptó, pero pidió algo a cambio: un cabrito del rebaño. Judá prometió enviarlo después. El sello era como una firma oficial, el cordón lo sostenía, y el bastón estaba marcado con tallas únicas. Eran símbolos de identidad. Algo así como entregar hoy una cédula de identidad, una tarjeta de crédito y las llaves de la casa. Judá accedió, sin saber que estaba dejando en manos de Tamar las pruebas que más tarde lo confrontarían. Después del encuentro, Tamar regresó a casa, volvió a vestir su ropa de viuda y guardó silencio. Nadie en el lugar sabía de ninguna prostituta en la zona, y así, el asunto quedó en el aire. Judá, furioso, ordenó que fuera sacada de su casa y quemada viva por haber cometido adulterio. La hipocresía de su reacción es evidente. Él mismo la había deshonrado, aunque sin saberlo, pero el juicio era rápido, y la sentencia mortal. Entonces, cuando Tamar estaba a punto de ser ejecutada, envió un mensaje a Judá junto con 3 objetos: el sello, el cordón y el bastón. Con ellos, una simple frase: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. En ese momento de máxima tensión, rodeado por una multitud esperando su decisión, Judá hizo algo que lo redimiría parcialmente: confesó su culpa. Dijo públicamente. Judá los reconoció al instante. La verdad se volvió irrefutable. Tamar, aquella mujer despreciada y olvidada, estaba a punto de dar a luz. Ella es más justa que yo, porque no le di a Selah, mi hijo. Reconoció su falta y con ello, salvó la vida de una mujer que había hecho lo que él no tuvo el valor de hacer: preservar la promesa. No buscó excusas, no culpó a Tamar, no negó la evidencia. Pasaron los meses y finalmente llegó el momento del parto, pero lo que parecía ya de por sí extraordinario se volvió aún más impactante. No llevaba un solo hijo en su vientre, sino 2. Estaba embarazada de gemelos. Durante el trabajo de parto, sucedió algo insólito. Uno de los bebés extendió su mano fuera del vientre. La partera, asombrada por lo inusual del suceso, exclamó. La partera, al ver esto, ató un hilo escarlata alrededor de su muñeca, marcándolo como el primogénito. En la antigüedad, ese gesto tenía un valor simbólico enorme. El primogénito recibía una porción doble de la herencia y ocupaba un lugar privilegiado en la historia de su pueblo. El que parecía destinado al primer lugar fue desplazado por quien nadie esperaba, y esa inversión del orden no era una excepción. Pero de forma repentina, ese niño volvió a meter la mano, y fue su hermano quien salió primero del vientre. ¿Cómo has roto el camino? Esta salida es una ruptura. Por esa razón, a este niño se le dio el nombre de Fares, en hebreo, Peres, que significa brecha, ruptura, quebrantamiento del orden. El segundo gemelo, el que llevaba el hilo rojo en la muñeca, fue llamado Seraj, que significa resplandor o amanecer. Este niño, nacido en circunstancias irregulares, se convertiría en el portador legítimo del linaje mesiánico, sino Fares, el que rompió el esquema establecido, el que llegó al mundo no por tradición, sino por propósito divino. Este evento,
que a simple vista podría parecer anecdótico, estaba cargado de un mensaje profético, mediante un acto arriesgado y confirmada por el nacimiento de un niño que rompía las reglas humanas para establecer las de Dios. Seraj, el niño señalado como primogénito, fue superado por su hermano. Era un patrón que Dios venía repitiendo desde generaciones anteriores. Abel fue aceptado antes que Caín. Isaac fue elegido por encima de Ismael. Jacob recibió la bendición en lugar de Esaú. José, aunque penúltimo, gobernó sobre todos sus hermanos. David, el menor de 8, fue ungido como rey. Ahora era el turno de Fares, hijo de una viuda rechazada y de un padre que había fallado. No Seraj, el del hilo rojo. No Selah, el hijo sobreviviente de Judá. La genealogía de la esperanza que parecía haberse detenido con la muerte de había sido restaurada por una mujer marginada. La historia de había comenzado con privilegio y terminó en juicio, pero la historia de Tamar comenzó con sufrimiento y terminó en restauración. Ella, sin saberlo, se había convertido en la bisabuela de reyes, la matriarca de una línea que llegaría hasta Belén, hasta un pesebre, hasta una cruz. En el futuro, siglos más tarde, otro autor inspirado por el Espíritu Santo, al abrir las páginas del Nuevo Testamento, comenzaría con estas palabras: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y entre los nombres de los patriarcas y los reyes, aparece uno que resalta por ser femenino, uno de los pocos, uno que no debió estar allí, si el criterio hubiese sido humano. Mateo capítulo 1, versículo 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Seraj. Allí está ella, en medio de la lista sagrada, no por escándalo, sino por propósito, no como símbolo de vergüenza, sino de valentía. Su nombre quedó inscrito en la eternidad. Su historia fue sellada en la línea del Mesías, y con el miedo de un padre que prefirió proteger su nombre antes que honrar su palabra, y pensar que todo comenzó con el silencio de un hijo que no quiso obedecer, con el egoísmo de un hermano que no quiso compartir su herencia. Pero Dios, lo que comenzó como una tragedia familiar, terminó siendo un acto profético. Dios eligió actuar a través de lo improbable, a través de la viuda, a través del desprecio, a través del quebranto. Donde los hombres habían fallado, Dios cumplió su promesa. La historia de y Tamar llega a su fin, pero su eco resuena en cada rincón de las Escrituras. Un Dios que redime por caminos que la lógica no comprende. Ella hizo lo que ninguno de los hombres de su entorno se atrevió a hacer. Entendió que si no actuaba, la promesa se apagaría. Fue rechazada, juzgada, silenciada. Una revelación viva del corazón de Dios. Un Dios que no abandona sus planes aunque los hombres fallen. Un Dios que escribe sobre pergaminos rotos sin que se note la grieta. El nacimiento de Fares no fue simplemente el final de una cadena de errores, sino el renacer de una promesa eterna. Dios, que había sellado un pacto con Abraham, se mantuvo fiel a su palabra incluso cuando los descendientes de ese pacto mostraron cobardía, egoísmo y desobediencia, porque Dios no construye su propósito sobre perfección humana, sino sobre fidelidad divina. Tamar, una viuda olvidada, marginada y desprotegida, se convirtió en instrumento de justicia. No lo hizo por venganza, ni por capricho, sino por discernimiento, pero al final, su voz resonó más fuerte que todas, y fue escuchada en los cielos. Cuando el Evangelio de Mateo abre el Nuevo Testamento con una genealogía, muchos se saltan esos versículos, pero esa lista no es aburrida, es revolucionaria, es el grito silencioso de un Dios que honra a los invisibles. Y ahí, entre nombres masculinos, patriarcales, fuertes, destaca una mujer, Tamar. Junto con ella, aparecen otras tres: Rahab, la prostituta; Ruth, la extranjera moabita; y Betsabé, recordada por un adulterio. Ninguna de ellas sería aceptada en la genealogía de un rey según las normas humanas, pero están ahí, y no por error, sino por diseño, porque el reino de Dios no se edifica con reputaciones intactas, sino con corazones dispuestos. Tamar fue la primera mujer en esa lista, la primera en romper el silencio, la primera en decirlo: si nadie lucha por el plan de Dios, yo lo haré. Y todo esto apunta a Jesús. Tamar fue juzgada injustamente,
Estuvo a punto de ser condenada a muerte, pero venció con la verdad. Dio a luz a un hijo que no debería existir, según los hombres, pero que fue esencial para que el Mesías naciera. Él también sería rechazado por su propio pueblo, pero exaltado por el Padre. Jesús, siglos después, también sería juzgado sin causa, condenado por el mundo, pero justificado por el cielo. Él también vendría por un acto de gracia, no por las expectativas humanas. Jesús es el verdadero Fares, el que rompe, el que atraviesa, el que irrumpe. Rompió el silencio entre Dios y el hombre. Rompió el velo que separaba lo sagrado de lo impuro. Tú también puedes sostener en tus manos la cruz vacía como prueba de que el cielo te creyó digno de redención. Traicionado por las promesas que no se cumplieron, rompió la muerte para darnos vida, y así como Tamar sostuvo en sus manos el bastón, el sello y el cordón de Judá como evidencia, Tamar también. ¿Te sientes olvidado, desplazado? ¿Has tenido que callar mientras otros ocupaban el lugar que te pertenecía? ¿Sientes que tu historia está marcada por decisiones que nadie entendería? ¿Que fuiste juzgado sin que nadie supiera toda la verdad? Tamar también. Pero ¿sabes qué hizo ella? No se quedó esperando que alguien más arreglara lo que estaba roto. Se levantó, actuó, y Dios la respaldó. La genealogía de Jesús no está formada por perfectos. Está compuesta por personas reales, con historias reales, con errores, caídas, segundas oportunidades, y gracia. Y si estás unido a Cristo por la fe, tú también formas parte de esa historia. No importa si te sientes como como Onán, como Judá, como Tamar o como Fares. Lo importante es que Dios no ha terminado contigo. Tal vez tu pasado no fue glorioso, pero tu legado puede ser eterno. Así que hoy es el día de decidir. ¿Vas a esconderte como Judá, a callar como Onán, a desperdiciar tus privilegios como o vas a hacer como Tamar y decir, no me rendiré mientras la promesa esté viva? Dios sigue escribiendo, y tal vez la próxima línea lleve tu nombre. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Compártela con alguien que sienta que ya no tiene lugar en el plan de Dios. Dale me gusta, suscríbete al canal Historias Sagradas y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo las historias olvidadas que Dios nunca dejó de contar. Que el Señor te bendiga con propósito, valor y fidelidad.